Hola a todos y todas. Bienvenidos a las clases de Economía de cuarto de la ESO en época de coronavirus. Bueno, como ya sabéis, vamos a empezar el tema 6. Ahora, eso sí, este vídeo es para aquellos que ya han hecho la cuarta tarea, ¿vale? Es decir, donde teníais que ver y trabajar el vídeo de la carrera del privilegio y el documental psico de Michael Moore, ¿vale? Si no es así, pues recomiendo que paréis este vídeo y hagáis la tarea primero, ¿vale? Si ya lo habéis hecho, pues entonces vamos a continuar. Bueno, cuando dimos el tema 1, allá por septiembre, octubre de 2019, comenzamos hablando de qué es la economía y estudiamos, no sé si recordáis, los tres principales sistemas económicos para los cuales además hicisteis un proyecto de stories de Instagram. ¿Vale? Recordad que los tres principales sistemas económicos fueron la economía de mercado, la planificación centralizada y la economía mixta. Estudiamos que en la actualidad los países tienen sistemas de economía mixta, ¿vale? Con distintos grados de confianza en los mercados y en la planificación central. Es decir, que en los sistemas mixtos como en España tenemos el mercado, ¿vale? Como criterio para asignar recursos, ¿no? Por ejemplo, la propiedad privada. Si yo con mi dinero quiero comprarme una vivienda o un coche o montar una empresa, puedo hacerlo, ¿vale? Pero el Estado interviene para regular la actividad económica. Bueno, ¿y qué era eso de que el Estado intervenga? ¿Para qué interviene? Empezamos, por tanto, el epígrafe 1 de la unidad 6, ¿vale? El papel del Estado en la economía. Everybody line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race. Vamos a recordar la tarea de la semana pasada. ¿Qué nos enseña el vídeo de la carrera del privilegio? Cada una de las declaraciones o afirmaciones que el hombre que relata el vídeo no tiene nada que ver con alguna cosa que hayan hecho las personas que aparecen en el vídeo. No tiene nada que ver con las decisiones que hayan tomado. El hecho de que un estudiante no haya tenido nunca que preocuparse por pagar facturas de casa de sus padres, porque haya faltado un plato de comida, que sus padres le hayan podido pagar un profe particular para que le ayude en los estudios, el poder tener una familia que te quiere, que te apoye, eso no es mérito de nadie. Algunas personas hemos nacido pues siendo más afortunadas que otras, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? En mi caso, pues yo estudié la ESO y bachillerato en un instituto público de Málaga, estudié la carrera de economía, hice el máster de profesorado, estudié distintos cursos, idiomas, bueno, y mis padres pues me han animado y apoyado siempre lo que yo he querido hacer, ¿no? Entonces, por un lado, es cierto que si en mi caso, pues sin todo el esfuerzo, sacrificio, horas y horas de estudio que invertí, pues no hubiera conseguido nada, absolutamente nada. Pero por otro lado, es verdad que tengo que reconocer que si hubiera nacido en otra familia, que si hubiera nacido en otro país, pues no hubiera tenido las mismas oportunidades. Y lo más probable es que no estaría aquí siendo vuestra profe de economía en el IES Vega del Guadalete. Entonces, bueno, en esta carrera que aparece en el vídeo, yo estaría más cerca de la meta que otras personas, ¿no? Porque he tenido la suerte de que nunca me ha faltado un plato de comida, ni el amor de mis padres,
Si he necesitado alguna vez un profe particular, pues lo he tenido. Entonces, si yo estuviera participando en esta carrera, pues yo sería una de las que habría dado pasos al frente y tendría más oportunidad de ganar esos $100, ¿no? Bueno, entonces, en la carrera del vídeo, ¿qué significa? La carrera del vídeo es una metáfora con la vida real. ¿Metáfora? ¿Y eso qué es? Bueno, no sé si lo habéis visto en clases de lengua, pero una metáfora es una figura retórica en la que se traslada el significado de un concepto a otro, ¿vale? Estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Entonces, en el vídeo de la carrera del privilegio, la carrera que se corre se asemeja a la vida. Is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go. De igual manera que esa carrera no es justa porque no todos empiezan desde la misma salida a correr, algunos están más cerca de la meta que otros, la vida también es así. No todos nacemos con las mismas oportunidades. Por eso, el Estado tiene que intervenir y garantizar en la medida de lo posible igualdad de oportunidades. Bueno, ¿y qué me decís del documental Psycho? Con este documental, como habéis podido comprobar, su director, Michael Moore, pues denuncia el sistema sanitario norteamericano de Estados Unidos. Allí no existe la sanidad universal, como sí existe en nuestro país, ¿no? Entonces se excluye a millones de personas que no tienen un seguro privado de salud, no se lo pueden permitir. Allí las compañías de salud pues son compañías totalmente privadas que lo que buscan no es el bienestar de la sociedad, sino que anteponen los beneficios económicos al bienestar de las personas. Y habéis visto que las aseguradoras pues pagan una serie de bonos a los empleados que más rentabilidad les proporcionen, es decir, a los empleados que más denieguen prestaciones, que más rechacen asegurar a determinadas personas porque a lo mejor ya han tenido alguna enfermedad o piensan que la pueden tener y eso pues no les va a traer tanto dinero, tantos beneficios económicos. Quería que estos dos recursos audiovisuales fueran el punto de partida para que pudierais reflexionar en casa sobre los temas que se tratan y ver la importancia de la regulación de la economía por parte del Estado, de que el Estado tiene que intervenir en la economía para garantizar la igualdad de oportunidades. En la página 112 de vuestro libro tenéis bastante resumido las funciones del Estado en la economía. Es un tema bastante complejo para reducirlo en un solo folio. Vais a leeros la página 112 y yo ahora os voy a explicar las distintas funciones con ejemplos. Empezamos por la primera función del Estado en la economía, la regulación del mercado. El Estado, a través de la justicia y de los tribunales, garantiza la propiedad privada, ¿vale? Según la Constitución española, el artículo 33 reconoce este derecho, el de la propiedad privada, ¿vale? Ninguno de nosotros puede ser privado de sus bienes y de sus derechos, ¿vale? Nadie nos puede quitar, por ejemplo, pues nuestra casa, ¿no? Bueno, salvo causas súper justificadas, pero bueno, no nos lo pueden arrebatar. Os he traído un artículo de periódico del diario Sur, ¿vale? Porque, bueno, en nuestro país, pues
ha habido un problema de ocupación de casas ilegalmente. Y bueno, desde el 2 de julio del 2018 pues entró en vigor un nuevo procedimiento civil para intentar suplir una serie de carencias que tenía la ley cuando alguien ocupaba nuestra casa de manera ilegal. En el artículo se explica que si en algún momento detectamos que nuestra vivienda ha sido ocupada ilegalmente, pues que deberíamos contratar a un abogado, a un procurador, y ellos presentar una demanda y bueno, que gracias a la defensa de la propiedad privada, pues nuestra vivienda no sería devuelta. Es verdad que a veces estas situaciones son complicadas, pero la ley nos ampara. Seguimos leyendo. El Estado está para que se cumplan las leyes mercantiles, las leyes de la libre competencia. Y bueno, se nos dice que esto es necesario para que las empresas tengan confianza en el país y puedan funcionar correctamente y por supuesto para proteger a los consumidores. Mirad, hay un organismo público que se llama Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y este organismo promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados, en interés tanto de los consumidores, de las familias de nuestro país, como de las empresas. ¿Vale? Es un organismo público que es independiente del gobierno y defiende que haya libre competencia. ¿Por qué? Porque se supone que si en nuestro país las empresas pueden competir libremente, eso nos beneficia a todos. Desde que los productos que nos ofrezcan las empresas, como tienen que competir para intentar ser cada vez mejor, pues van a tener más calidad, hasta pues que haya una mayor variedad de bienes y servicios. Y bueno, también el hecho de que compitan entre ellas para ser mejores, pues hace también que haya más innovación, ¿no? Que se estimule la innovación y el progreso tecnológico. Os he traído también unos artículos de periódico para comprender el papel de la regulación del mercado por parte del Estado. Este titular, sacado del diario La Expansión: la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ahorró a los consumidores más de 300 millones en 2018, 300 millones de euros, evitando precios abusivos, según Marín Quemada. Este señor es el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿vale? Eso de que haya logrado evitar precios abusivos y que nos han ahorrado a las familias, a los consumidores, más de 300 millones de euros en 2018, ¿qué es? Ellos vigilan no solo que las empresas compitan limpiamente para beneficiarnos a los consumidores, sino también que no haya acuerdos entre las empresas fijando precios altos o demasiado altos para perjudicarnos a nosotros, ¿vale? Entonces, este organismo está, digamos, para ayudarnos, ¿no? Imaginaros que las empresas que hay de telefonía móvil pues llegan a un acuerdo de que la tarifa mínima que tenemos que pagar los consumidores al mes aquí en España son 50 euros. Y no hay ninguna compañía de teléfono que nos los ofrezca más barato, sino que tenemos que pagar como mínimo eso. Eso es un precio súper abusivo y ahí intervendría la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para ayudarnos, por supuesto, poniéndole unas multas, una serie de sanciones a las empresas que han pactado esos precios abusivos. Luego también, ¿para qué está más la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia? Mirad, aquí hay otro artículo de periódico, en este caso del ABC, donde dice que los taxistas denuncian a Cabify ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia,
al considerar competencia desleal su servicio de envíos. Bueno, no sé si conocéis la empresa Cabify, pero ha habido bastante follón entre taxis y empresas de VTC, ya que las compañías de VTC como Cabify, como Uber, pues hacen la competencia al monopolio del taxi en nuestro país. Entonces, claro, el artículo cuenta que el taxi pues estima que el servicio de envío de paquetes en coches de VTC que Cabify ha puesto en marcha en Madrid pues es una actuación ilegal y de competencia desleal, ¿no? Pues competencia desleal para las empresas que realmente se dedican a transportar mercancías, porque se supone que Cabify pues haría un servicio similar al del taxi, de transporte de viajeros, y para transportar mercancías pues es necesario cumplir otro requisito. Entonces el taxi pues ha denunciado a Cabify por esa razón y dice que eso sería pues competencia desleal. Mirad, competencia desleal es un concepto, una serie de prácticas económicas, prácticas por parte de empresas bastante agresivas para intentar obtener una ventaja sobre los competidores de una manera deshonesta, ¿vale? Entonces, tú para desempeñar una función económica, una actividad económica, tienes que cumplir una serie de requisitos, pues a lo mejor tienes que pagar una serie de licencias, de impuestos, y si tú no sigues la legislación del país y lo haces por tu cuenta, pues estarías efectuando pues, una competencia desleal. Por ejemplo, si yo tengo una peluquería y yo declaro a Hacienda todos mis ingresos, pago mi autónomo, mi cuota de autónomo, pago la seguridad social de mis empleados que tengo yo en mi peluquería, pago el alquiler de mi local, pago el IVA, pago todo lo que Hacienda me pide. Y luego hay otras personas que también trabajan de peluquera o de peluquero como yo, pero no declaran sus ingresos a Hacienda, por ejemplo, lo hacen mediante la economía sumergida, pues me estarían haciendo competencia desleal, porque al ellos no tener que pagar una serie de gastos que yo sí tengo que pagar por hacer mi negocio legal, pues ellos, por ejemplo, pueden cobrar unos precios mucho más baratos que yo. Entonces eso sería competencia desleal, por ejemplo, ¿vale? Ya hemos hablado de la primera función, la regulación del mercado. A esa función le vamos a añadir la siguiente, vamos a explicar la siguiente, el control de monopolios naturales. Bueno, chicos y chicas, un monopolio es un tipo de mercado donde solo existe una empresa que es la que cubre toda la demanda, ¿vale? Es como si imaginaros que queremos ir al supermercado y solo existe un tipo de supermercado, ¿vale? Porque aquí solo estuviera en la barca el Día. Entonces, si es la única tienda de alimentación que hubiera en la barca, pues actuaría como monopolio, ¿vale? Sería la única empresa que cubre pues toda la demanda de alimentación, que no es el caso, ¿vale? Tiene la competencia de otras tiendas. Bueno, pues según los expertos, hay un tipo de monopolio que se le llama monopolio natural. ¿Por qué? Bueno, pues se supone que las características de algunos servicios, ¿vale?, desaconsejan la presencia de varias empresas en un mismo tipo de mercado, ¿vale? Por ejemplo, pues el suministro de agua o de luz es más eficiente, económicamente hablando, si una única empresa es la que presta el servicio, ¿vale? Bueno, pues ya que existan muchas compañías, pues supondría un despilfarro de recursos.
Pues, por ejemplo, ¿no? Imagináis que llegaran varios tendidos eléctricos de compañías diferentes, ¿no? O que hubiera distintos grupos de tuberías con sus correspondientes grifos para cada toma de agua, uno por cada compañía, pues sería un poco raro. Entonces, pues hay empresas que se les consideran monopolios naturales. Y estas empresas se aconseja que las controle el Estado. Entonces, por un lado, la inversión que requiere es muy alta y por otro lado, estas empresas suelen ser de bastante importancia y bueno, al ser la única que cubre la demanda de un producto o un servicio concreto, puede aprovecharse de los consumidores, de las familias, poniendo precios desorbitados. Entonces, bueno, pues se recomienda que el Estado intervenga para que no abusen de nosotros. En España, por ejemplo, tenemos a Renfe, que es la red ferroviaria española. O también tenemos a AENA como monopolio natural, que es la empresa pública española que gestiona los aeropuertos de interés general en España. Pasamos a otra de las funciones del Estado en la economía. La regulación de las externalidades. ¿Las externalidades qué son? Una externalidad surge cuando una actividad económica llevada a cabo por una persona o una empresa produce efectos externos en otros que no participan ni en la compra ni en la venta del producto. Estas externalidades pueden ser positivas o pueden ser negativas. Una externalidad, ¿cuándo es negativa? Cuando, como su propio nombre indica, una empresa o una persona produce efectos externos negativos en otros y no pagan ningún coste. La externalidad negativa puede serlo en producción o en consumo. Una externalidad negativa en producción, pues cuando una empresa perjudica a otras empresas al producir. Por ejemplo, cuando una fábrica contamina el agua, el aire o ambas cosas. Es un coste que genera que, por supuesto, no paga. Nos perjudica a todos. Eso sería un ejemplo de externalidad negativa, la contaminación. Otro ejemplo de externalidad negativa, pero en el consumo, sería, por ejemplo, cuando una persona está fumando. El tabaco provoca mal olor, afecta a nuestra salud. Aunque nosotros no fumemos, pues si somos fumadores pasivos, nos vamos a ver perjudicados. Entonces, eso es una actividad llevada a cabo por una persona, en este caso una actividad de consumo, y a los que estamos cerca, pues no, nos perjudica. Vamos a ver ahora ejemplos de externalidades positivas, que también las hay, ¿no? Entonces, si la externalidad negativa es cuando una empresa o una persona produce efectos externos negativos en otros y no pagan ningún coste, la externalidad positiva es cuando una empresa o persona produce efectos externos positivos en otros y no reciben una compensación por todos esos beneficios, ¿no? O no reciben una compensación suficiente, ¿no? Podríamos decir. Esta externalidad positiva también puede ser en producción o en consumo. En producción, pues una externalidad positiva en producción es cuando la producción de una empresa beneficia a otra. Por ejemplo, la empresa que creó el smartphone, ¿vale? O las empresas que están trabajando y creando y cada vez mejorando los smartphones. Pues esta tecnología ha dado muchísimo dinero a empresas como Apple, Samsung, pero también supone un gran beneficio para la sociedad. ¿Por qué? Porque con nuestro smartphone, con nuestro teléfono móvil, pues podemos escuchar música, podemos echar fotos,
podemos hacer nuestros pagos, hacer videollamadas, leer libros, podemos hacer una infinidad de cosas y realmente ese invento vale mucho más que lo que nosotros hemos pagado por el móvil, ¿vale? Entonces eso es una externalidad positiva en producción. Y una externalidad positiva en consumo, ¿qué es? Pues cuando una persona al consumir beneficia a otras. Por ejemplo, el gasto en educación. Si nuestra familia nos educa en buenos valores, nos paga una serie de estudios, pues las empresas se van a beneficiar tanto de los conocimientos que tenemos como de nuestra educación a nivel personal, porque somos mejores ciudadanos, porque todo eso va a repercutir positivamente en las personas que nos rodean. Ante las externalidades, ¿qué hace el Estado? ¿Cómo regula esta situación? Depende de si la externalidad es positiva o negativa, por supuesto. Las externalidades negativas suelen ser debido fundamentalmente a la contaminación, ¿vale? Entonces el Estado tiene que desarrollar, crear y llevar a cabo una política medioambiental. Bueno, en las últimas décadas, digamos, las tres medidas que se han intentado llevar a cabo o las que se suelen intentar hacer, pues, por ejemplo, serían las licencias de contaminación que determinadas empresas pueden, digamos, como comprar y tienen, por supuesto, una vigencia, una fecha de caducidad, donde se les establece un límite para contaminar mientras producen. También existen o también pueden existir impuestos que la empresa pagará más mientras más contamine. O también otra medida que el Estado puede llevar a cabo, ¿vale?, para regular las externalidades negativas son los umbrales máximos, ¿vale? Umbrales máximos que marcarían como el máximo de contaminación que una empresa estaría autorizada a causar. Bueno, algo que podemos hablar que parece que está teniendo bastante éxito en cuanto a regulación de las externalidades negativas y dentro de esta la contaminación, es lo que empezó a funcionar en Madrid el 30 de noviembre de 2018, que es lo que se conoce como Madrid Central. ¿Qué es Madrid Central? Bueno, no sé si lo habéis oído, ¿vale?, la noticia. Madrid Central es una medida dentro del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático que llevó a cabo el Ayuntamiento de Madrid. Madrid Central es se le llama también área de prioridad residencial. Es una zona del centro de Madrid en el que se va a favorecer a los peatones, a la bicicleta, al transporte público. Y bueno, se van a permitir el paso de algunos vehículos, pero no de cualquier coche, ¿vale? Pues a lo mejor tiene que tener el distintivo ambiental cero emisiones, ¿vale? Hay unas pegatinas que se colocan en el coche para saber si tu coche cumple cero emisiones. O también quizá podría pasar con un máximo de 2 horas a los coches con el distintivo ambiental eco. O también incluso podrían pasar a esa zona para aparcar en un aparcamiento de uso público o garaje privado los coches con distintivo ambiental C o B, ¿vale? Es decir, entonces es una zona donde se ha restringido el paso de vehículos. ¿Para qué? Para intentar bajar la contaminación tan grande que padecen las grandes ciudades. Este tipo de medidas, bueno, se ha hecho aquí en nuestro país por primera vez, pero se lleva haciendo durante muchos años en otras ciudades europeas y bueno, no solo mejora la calidad del aire y por tanto
reduce las enfermedades respiratorias, por ejemplo, que podemos tener las personas, sino que también la reducción del ruido pues nos afecta a las personas positivamente. Aquí tenéis una noticia del diario El País, donde el titular nos cuenta que Madrid Central, la medida de regulación de externalidades, ¿vale?, pues ha reducido la contaminación un 20% en el primer año, ¿vale? Esto es una buenísima noticia. El Estado, por tanto, va a hacer lo posible por corregir las externalidades negativas y fomentar las externalidades positivas, incentivarlas. ¿Cómo? Por ejemplo, una externalidad positiva que ya hemos nombrado anteriormente es la educación, también la investigación. Repercute de una manera increíblemente positiva a toda la sociedad. Por tanto, el Estado podría conceder becas para estudiar, para investigar, ¿vale? Porque la investigación y la educación genera enormes beneficios para la sociedad. O, por ejemplo, para las personas que dedican horas, semanas y años de su vida a sacar determinados productos, inventos que nos beneficia a toda la sociedad, pues el Estado, su función va a ser regular ese invento, esa idea, esa creación y protegerlos mediante patentes, ¿vale? Los inventores han dedicado muchísimo tiempo y recursos a sacar un producto que, por ejemplo, que puede ser farmacéutico, una vacuna, ¿vale? Como ahora mismo están intentando sacar la vacuna para el coronavirus. Entonces, eso hay que potenciarlo de alguna manera. El Estado tiene que ayudar económicamente a que esas personas tengan suficiente dinero para poder pagar todo lo que necesitan para seguir investigando, ¿no? Entonces, bueno, existen las patentes que protegen estos inventos. Normalmente son durante 20 años y si el producto es farmacéutico, 25 años, para que esa persona, esa empresa pueda disfrutar de esa creación, ¿vale?, en condiciones de monopolio durante todo ese tiempo y obtener cuantioso beneficio, ¿vale? Es decir, que ninguna otra empresa o persona pueda sacar ese producto durante todo ese tiempo. Una vez que pasan esos años, pues ya sí, pero durante todo ese tiempo es como que esa persona o esa empresa tiene el monopolio y todas las vacunas, por ejemplo, son vendidas por esa empresa, con lo que le beneficia bastante económicamente y bueno, es un incentivo económico que tendrían algunas personas para investigar o crear determinados productos. Vamos con otra de las funciones del Estado en la economía, la provisión de bienes públicos. A ver, ¿quién de vosotros, si tuvierais una empresa que construye carreteras, ¿saldría de vosotros construir una carretera por la que pasan 3 o 4 coches al día? ¿Cómo os pagarían esos coches que pasan por allí? ¿Os pagarían una tasa? Vamos a imaginar que aquí el Estado no interviene. Ha salido de vosotros construir esa carretera. ¿Cómo vais a ganar dinero? ¿Cómo vais a recuperar todo el dinero invertido, todos los millones de euros invertidos en esa carretera? Esto es un tipo de bien, un ejemplo de bien no rentable. Son unos tipos de bienes que un inversor particular por sí solo pues no lo va a proveer porque no le sale rentable, no gana dinero con ello, ni siquiera recuperaría la inversión.
Además, este tipo de bienes se caracterizan porque es prácticamente imposible impedir que personas que no han pagado por ese tipo de bien lo utilicen. Entonces, en situaciones en las que la iniciativa privada pues no ofrece una serie de bienes o servicios o no produce una cantidad suficiente para cubrir la demanda de la sociedad, el Estado tiene que ofrecernos esos bienes y servicios por razones de interés público, ¿vale? Entonces, ¿cómo el Estado nos va a suministrar esos bienes y servicios? Puede ser por producción propia, por ejemplo, los militares, defensa, la policía, la educación, ¿vale? Eso sería producción propia. O también puede ser que el Estado lo adquiera a empresas privadas para después esos bienes o servicios poder distribuirlos gratuitamente entre la población. Como las carreteras, los puentes, el alumbrado público. Es decir, las empresas que ponen el alumbrado, que construyen los puentes y los diseñan, que construyen las carreteras, son empresas privadas, pero previamente el Estado los ha contratado para que hagan esa obra y será el Estado quien corra con los gastos. La quinta y última función del Estado en la economía que vamos a ver es la que se conoce como mantenimiento del estado del bienestar. Muchas de las medidas sociales que hoy día disfrutamos son parte de, podemos decir, una variante de la economía mixta que tiene su origen en principios del siglo XX. La Gran Depresión del 29, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Este tipo de situaciones tan dramáticas que vivieron nuestros antepasados impulsaron que los estados decidieran intervenir de una manera mucho mayor, mucho más presente en las economías, ¿vale? Para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Y es entonces cuando se empieza a hablar del estado del bienestar, que es un caso particular del sistema de economía mixta que se caracteriza por reconocer una serie de derechos básicos a toda la población. Por ejemplo, el derecho a tener salud pública, salud universal, ¿no? En España, con independencia de tu nivel de ingreso, cualquier persona tiene el derecho a recibir asistencia sanitaria. Da igual tu lugar de origen, da igual si eres rico, pobre, clase media. Tienes el derecho a poder ir al médico cuando lo necesites. También, por ejemplo, tenemos una serie de prestaciones sociales, ¿vale? Este tipo de ayudas económicas son las más solidarias, ya que beneficia pues, a colectivos que en un determinado momento de su vida pues, no tienen ningún recurso o tienen recursos escasos, ¿no? Como pueden ser los comedores sociales o, por ejemplo, poder tener una vivienda de protección oficial. También algo que caracteriza al estado del bienestar pues son, por ejemplo, las prestaciones contributivas. Esto es pues una serie de ayudas económicas que las personas podemos tener si hemos contribuido, si hemos pagado a la seguridad social, de la que vamos a hablar también más adelante, durante una serie de años o durante un tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos jubilemos, el derecho a tener una pensión de jubilación, un dinero que nos va a dar el Estado al mes para poder vivir
cuando ya no trabajemos y gracias a que hemos cotizado, ¿vale? Como ya digo, esto de cotizar y de seguridad social lo voy a explicar más adelante, ¿no? O por ejemplo, ¿no? El hecho de que tenemos una legislación laboral que nos defiende como trabajadores. El hecho de trabajar, se supone, según la ley, 40 horas a la semana, como mucho, poder tener el derecho a recibir una indemnización por despido, a tener unos permisos de maternidad o de paternidad en el caso de tener hijos, ¿vale? Todo esto forma parte del estado del bienestar. Este estado del bienestar, esta medida, es bastante diferente entre países, ¿vale? Pues una de las funciones del Estado, por ejemplo España, es mantener esto, ¿no? Antes hemos hablado que un tipo de bien público es la educación. Realmente la educación, bueno, también existe educación privada, existen colegios privados. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado va a garantizar, va a intentar dar, lo tiene que hacer, dar igualdad de oportunidades para que todos podamos formarnos y no importe de dónde venimos o si hemos tenido más suerte o no al nacer, ¿vale? Como hablábamos cuando vimos el vídeo de la carrera del privilegio, ¿vale? El Estado va a garantizar la igualdad de oportunidades y debe intentar por ello reducir las desigualdades. Bueno, ahora os voy a dejar en la tarea unos recortes de periódico que tendréis que asociar con las distintas funciones del Estado en la economía. Es decir, lo que venga en el periódico me tendréis que decir si eso está relacionado con el control de monopolios naturales o si eso creéis que pertenece al estado del bienestar o si es una externalidad o una regulación de esa externalidad o de regulación del mercado o provisión de bienes públicos, ¿vale? Y además os haré otras preguntas. Así que bueno, ánimo y ya sabéis, cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar.